Bienvenidos a Sobrenatural Misterio. El día de hoy vamos a hablar sobre una historia de amor que escandalizó a la nobleza del reino de Portugal. Se señala que Inés de Castro, nacida en 1325, emparentada con los primeros reyes de Castilla, noble gallega, llegó en el año de 1339 a Portugal porque pertenecía al séquito de damas de compañía de su prima Constanza. Es allí donde conoce al príncipe Pedro y entre ellos nace un gran amor. Idilio que buscaba refugio siempre en un lugar llamado la Quinta de las Lágrimas. El rey de Portugal, Alfonso IV, había hablado con su hijo en repetidas ocasiones prohibiéndole esa relación porque podía producir un problema político si no se casaba con Constanza como se habían quedado. Lamentablemente el príncipe Pedro siguió con sus amoríos con Inés de Castro. Y aunque el rey quiso separarlos y alejó a Inés por mucho tiempo en otro territorio, el amor siguió acrecentándose porque estos jóvenes se mandaban cartas. Lamentablemente Pedro tuvo que cumplir con su palabra y por compromiso social y político tuvo que casarse con Constanza. Constanza le dio un heredero llamado Fernando. Y como toda la corte odiaba a Inés, tanto así que habían influido en el pueblo, que culpaba a Inés de cualquier cosa que pasara en ese lugar, así sea una plaga. Constanza quería que Pedro y ella dejaran de verse y le pidió a su prima que se convirtiera en madrina de su hijo Fernando. Ella no aceptó, porque sabía que si hacía eso, estrecharía más el vínculo de parentesco y ya era bastante con que la señalaran como la amante del rey y que ahora le dijeran incestuosa. Pasaron los años y Constanza muere al dar a luz en 1349. El príncipe Pedro entonces decidió que era tiempo de darle lugar a Inés como esposa. Habló con el Papa y le pidió que le permitiera casarse, pero el Papa no quiso. Porque aducía que de todas formas Inés y Pedro tenían un parentesco. Un parentesco que lo llevaban a ser medios primos en segundo grado. Entonces, Pedro le pide a Inés que era tiempo de irse. Y se van y se refugian en el monasterio de Santa Clara. Y viven tranquilos. Y tienen hijos. Tienen a Alonso, a Dionisio, tienen también a Beatriz y a Juan. Lamentablemente Alonso muere algunos meses después de haber nacido. Entonces el rey empieza a conspirar contra la vida de Inés, guiado por sus asesores Pacheco, Goelo y González,
quienes le sugerían que era tiempo de acabar con la vida de ella porque amenazaba al reino de Portugal una relación con esta mujer, ya que influía mucho en su hijo y sobre todo tal vez la familia de ella también influía en él. El rey lo pensó, pero el rey temía más que los hijos ilegales o ilegítimos de Pedro con Inés algún día pidieran el trono. Y si él muriera, y si Pedro muriera, no le darían el trono a Fernando, el hijo de Pedro y de Constanza. Y eso le preocupaba mucho. Aceptó que la mataran, pero llegó a oídos de Inés esa decisión y pensó que era importante aclarar el asunto y fue ella misma a hablar con el rey. Luego de conversar y verlo con sus nietos, se dio cuenta que sería terrible quitarle una madre a sus propios descendientes. Cambió de opinión y la dejó ir. Pero pasó el tiempo y la presión de la corte, la presión del clérigo, la presión de la nobleza y la de sus consejeros hizo que el rey nuevamente cambiara de opinión y esta vez aceptara que los mismos consejeros fueran a buscarla y la mataran. Se señala según la leyenda que hicieron un juicio justo. Otros dicen que simplemente estos hombres llegaron a la Quinta de las Lágrimas, donde ella estaba rodeada de sus hijos, y la acuchillaron y la descuartizaron delante de ellos. Imagínense la sorpresa del príncipe cuando llegó y vio a su esposa muerta y a sus hijos ensangrentados, llorando por la pérdida de su madre. Lo enloqueció, lo llenó de ira, de tal modo que le declaró la guerra a su padre. Una guerra que resquebrajó a Portugal. Había nacido la guerra civil de esta manera. La guerra duró 2 años. Murió muchísima gente. El príncipe y el rey estaban cansados de combatir y pensaron en una tregua. Y estaban a punto de firmarla cuando el rey fallece. Entonces Pedro asume el poder y se vuelve rey de Portugal. Lo primero que hace fue validar el matrimonio, un matrimonio secreto que, decía él, había realizado con Inés. De esta manera, Inés Castro era tomada ya como reina de Portugal. Inmediatamente, Pedro I mandó a buscar a quienes habían matado a su esposa. Logró encontrar a 2, pero Pacheco buscó refugio en la corte papal. Se dice que años después el rey lo perdonaría, pero con los 2 que encontró, simplemente, estando vivos, mandó a que le quitaran el corazón a cada uno de ellos. Cuenta la leyenda que el mismo rey fue que sacó o extrajo el corazón de uno de ellos directamente desde su pecho y al otro se lo extrajo por la espalda. Luego de eso, desenterró a su mujer y pidió que trasladaran su cadáver a la catedral. En esa catedral él colocó 2 tronos. En una se sentó y en la otra su reina. En el otro trono se encontraba el cadáver momificado de Inés.
ante los ojos aterrados de los nobles. Pedro lo que hizo fue hacer que cada uno de ellos se acercara y le rindiera honor a su reina. El cadáver estaba finamente lleno de alhajas. Le habían puesto una túnica real y el mismo Pedro la coronó. Luego, cada persona de la nobleza que había hablado mal de ella, que habían impedido su amor, pasó, se inclinaron ante ella y besaron su mano. Por fin, después de su muerte, de esa muerte tan cruel, había logrado que estas personas le dieran el lugar a su esposa y le rindieran homenaje como reina. Luego de eso, transportó el cadáver y en ese proceso fúnebre fue acompañado tanto por los clérigos, la nobleza, el pueblo, adultos, jóvenes, ancianos, niños, hasta enfermos. Llevaban velas, iluminando todo el camino y escoltados por caballos. De Coimbra partieron hacia el monasterio de Alcobaza, donde quedaban las sepulturas o el sepulcro que el mismo rey Pedro I había supervisado para que lo construyan de la forma que él lo quería. Depositaron el cadáver de la reina y lo cubrieron con un mármol blanco, finamente esculpido, donde se podría ver la imagen en alto relieve de Inés. Abajo decía: hasta el fin del mundo. Asimismo, mandó a esculpir la rueda de la vida, en el que se puede apreciar con detalle la vida cotidiana que llevaba con su mujer en ese tiempo, junto con sus hijos, hasta que fue asesinada. Hay algo peculiar en esto. En el sepulcro de Inés, como corresponde siempre, colocan el sepulcro de la pareja al costado, pero el rey no. El rey construyó su sepulcro frente al de su amada, porque él esperaba que, llegado el momento del fin de los tiempos, de la resurrección, cuando él se levantara del lecho, podría ver el rostro de su amada. En el sepulcro del rey Pedro I también se puede apreciar que dentro de su imagen, finamente esculpida bajo el arte gótico, se aprecia una pequeña escultura de un perro, que era el símbolo de la lealtad que le tenía a la reina Inés. Otras leyendas señalan que en la Quinta de las Lágrimas, donde fue asesinada, mientras agonizaba, sus lágrimas formó una fuente, y a esa fuente la llamaron Fuente de las Lágrimas. Algunas personas dicen que ven el alma de la reina Inés vagando por ese lugar, otros dicen que la ven también lamentándose. Pero yo quiero pensar que estos dos personajes llevaron el amor más allá de la muerte y que ahora se fusionaron, logrando lo que tanto querían más allá de la eternidad.
Esto fue la leyenda de Pedro e Inés, conocido también como la leyenda de la reina cadáver. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden de compartirlo y que tienen una cita cada semana con Sobrenatural y Misterio. Su amiga Rocío Hernando les invita a cruzar el lindero de lo oculto, lo siniestro y lo paranormal. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Bye bye.